Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo, esta edición especial en la que os he preparado los perfumes que para mí han sido los más elegantes del año 2024. Cada uno de los perfumes que vamos a ver tiene una personalidad propia, totalmente distintos, y bueno, vamos a ver sobre todo esa personalidad para esos momentos en los que tienes ese estilo propio, ese outfit maravilloso que tienes en el que dices, hoy me inspira ir elegante. Vamos a ver estos perfumes que sin duda son muy interesantes, pero evidentemente, como cada una de nosotras tenemos gustos distintos, me encantaría que si para ti ha resaltado principalmente algún perfume este año en el que dices, esto es pura elegancia, pues cuéntanoslo, que queremos saberlo y tu opinión siempre es muy importante. Comencemos con la casa de perfumería de Chanel. No me gusta en estos vídeos poner muchas ediciones limitadas porque efectivamente mencionas algo que a veces es complicado, difícil de obtener o de encontrar. Y evidentemente este perfume ya existía. Es una reedición, una edición limitada del perfume L'Oeuf número 5 o número 5 L'Oeuf de Chanel. Pero yo cuando la probé, me encantó. Me encantó en el sentido de que quizá no es mi máxima personalidad, pero es de ese tipo de perfumes en los que casi puedes notar esa esencia, ese estilo Chanel, que es pura elegancia. En lo sencillo, en la sencillez de sus notas está una elegancia intrínseca. Entre ello, y fijaros, que juegan con las notas de rosa, ylang ylang, jazmín y nerolí, pero todo ello como muy limpio, muy delicado, como si fuera una bruma de elegancia, porque todas estas notas florales las visten de notas cítricas, limpias, esos aldehídos, que es como pura pulcritud en un perfume delicado, muy delicado, pero siempre con esa esencia Chanel que es única y que perdura en todos los tiempos. Luego, Hermès. Esto es como la pasarela de alta moda, la verdad, porque menuda selección. Pero sin duda aquí Hermès lo vuelven a hacer. Yo lo sé que puede ser un perfume en parte ligeramente complicado, porque sobre todo un perfume en el que le pones una base de pachulí, aquí galagut, roble, pues es personal. Pero yo creo que, por ejemplo, una de las principales notas que le dan una elegancia de wow a este perfume para quienes les gusta es ese lirio, el Ginger Lily Blanca, un lirio blanco que cuando se despeja esa nube de pachuli te vas encontrando esa personalidad del lirio junto a las bayas que contiene que hace que sea un elegante, pero un elegante con una personalidad fuerte, con una personalidad que evidentemente te tiene que gustar, pero te das cuenta de que es elegancia de alta moda, totalmente, y totalmente diferente, por ejemplo, al anterior perfume que veíamos, ¿no? Creo que cada uno tiene su elegancia a su manera, pero parte de lo que yo veo importante en estos perfumes son el aporte floral, que sin duda, al menos en mí y en mis impresiones personales, son las que sobre todo aportan la elegancia. No estamos hablando de perfumes dulces, de perfumes gourmand, no. Es donde las notas florales nos dan esa personalidad elegante. Hermès, este perfume de Varenia, es un elegante moderno, un elegante incluso con un toquecito transgresor, con esos choques olfativos que crean esas notas que nos están creando muy potentes, pachulí, aquí galagut, con ese contraste olfativo tan bonito pero bien equilibrado de esos lirios. Esa es parte de la elegancia que tiene este perfume de Varenia. Luego nos vamos a Elisab. Elisab es una casa de moda que, como yo, casi es la moda, los perfumes de las novias, ¿verdad que sí? O de sus invitadas. Este perfume no fue mucho de mi personalidad por su carga bastante potente en rosa, pero precisamente eso hizo que una amiga personal se enamorara de este perfume cuando se lo di a probar. Entonces, pues no es solamente mi impresión, sino también de las personas que me rodean.
el perfume de Elixir Love. Es un perfume que la carga floral principal de este perfume son las rosas. Rosa de damasco, rosa, toquecitos de jazmín y nerolí, pero yo creo que son lo de menos. Lo más importante son ese aroma de rosa que está potenciado. Prácticamente esa potenciación de la rosa nos lleva un poquito a la utilización clásica de lo que han sido los perfumes de rosa. Es como rescatar todo ese aroma de rosa, nos lo actualizan con un toquecito de cereza y nos convierten un perfume que diríamos que está entre un paso de lo clásico con un toquecito actual. Con lo cual tenemos la elegancia mayúscula del aroma de la rosa en este perfume de Elixir Love. Eso sí, evidentemente es un perfume en el que te tiene que gustar la rosa mucho para llevarlo. Pero si para ti te resulta elegante la rosa, sin duda es un perfume que en este año 2024 destaca por su utilización. Después nos vamos a la magia oriental, pero no oriental de los perfumes árabes, sino oriental de Asia. Veréis, el perfume de Mood for a Dream de Woman, de Anayake, me hizo sentir como cuando probaba los perfumes de los Memories de Kenzo. Cuando hablamos, ya lo sabéis, de la perfumería tipo asiática, hablamos de aromas que son personales. Tan personales que no puedes ocupar el espacio personal de otra persona, ni siquiera en el plano olfativo. Pero precisamente diría que este es mi jardín secreto, el perfume que lo tengo ahí como un pequeño tesoro porque digo, sé que quizá y no es del gusto de todo el mundo, pero cuando lo probé, me hice con él, lo tengo como algo súper delicado, bonito. Es una nube de perfume. Elegante, por supuesto que sí, pero muy personal. Ahí donde vemos lichi, mandarina, bergamota, ciruela, lirio, frangipani, almizcle, ámbar, vainilla, no es un chupifrutas para nada, porque es un perfume que es un perfume almizclado, con mucho almizcle blanco, donde flotan sinuosamente estos aromas que son delicados, bonitos. Como te digo, es como si te perfumaras con una nube de aroma, pero que se queda personal para ti. Es el perfume que seguramente me entenderán aquellas personas que les gustan el estilo asiático de los perfumes o los perfumes suaves y delicados. Hay que entender este tipo de perfumes. No son esas bombas de perfumes que dejan rastro allá por donde pasas, pero es una elegancia sutil. El arte de perfumarte para ti y disfrutar tú de un aroma. Es un perfume muy mágico, muy especial. Sé que no es para todo el mundo, pero lo amé tanto que no lo puse entre mis favoritos porque sé que es mucho más personal. Pero aún así, no podía dejar de mencionarlo en alguna de estas ocasiones para que algún día te animes a probar y descubrir los perfumes de Anayake. La siguiente propuesta va completamente en una dirección contraria, porque aquí estamos evidentemente con Versace. Versace también tiene otra forma de vestirnos de elegancia. En el año 2024, de repente Versace rescata dos versiones de perfumes, el Bright Crystal y el Crystal Noir, en versión Parfum. A mí el Bright Crystal no me dijo mucho, la verdad, pero sin embargo el Crystal Noir, haciéndole los cambios evidentes en este mismo perfume, pero tiene ese toquecito especial. Ya sí que estamos jugando con tonos dulces como el caramelo o la vainilla, que los tiene bastante presentes. Pero nos crea contrastes olfativos importantes. Le llena de especias y maderas, ámbar, especias. Y lo más importante, el toque floral que nos va a dar la elegancia. La orquídea, el lirio y los nardos. Bueno, es realmente una conjunción de aromas grande, pero que volvemos a lo mismo. Aquí sí encontramos una elegancia llamativa, una elegancia con más personalidad, que sí tiene más intensidad, pero desde luego sigue siendo elegancia con una magia de aromas que es muy única, muy especial. El estilo Versace que muchos conocemos,
pero que sin duda funciona muy muy bien y esto ya es elegancia para quienes nos gusta llamar la atención. Michael Kors. Bueno, Michael Kors desde luego tiene todo tipo de perfumes en su lista, y tiene perfumes muy chulos. Pero claro, hay veces que en Michael Kors puedes encontrar perfumes que son como más sexys, más sensuales, esto, lo otro. Pero a mí la primera impresión que me dio el perfume de Parfum, el nuevo perfume de Michael Kors, eh, fue elegante. Volvemos a ese conjunto floral, rosa, lirio, jazmín, que en cierto modo también me recordó casi a la perfumería clásica, a los perfumes florales clásicos que se han estado utilizando, el elegante de señora de toda la vida. Nos lo actualizan igualmente dándole frescor, jugosidad, con mandarina, grosellas y ese fondo de almizcle, pachulí, vainilla. Yo lo noté como un perfume que digo, es un elegante de fin de semana, es un elegante de ir a comer con la familia. Esto es muy femenino, muy elegante, es que es difícil describirlo de otro modo, porque directamente es de los que yo recomendaría como perfume elegante, que te vas a arreglar y dices, esto encaja perfectamente. Muy chulo, muy interesante y que estoy segura de que evolucionará de una manera muy chula. ¿Qué tengo aquí? La taza. No voy a meter muchos perfumes de tipo árabe y menos cuando muchos son clones de otros perfumes, pero sí tengo que mencionarlo porque me llamó la atención. Evidentemente, esto también es para gustos, porque hay quien le ha gustado mucho y quien no le ha dicho absolutamente nada. Pero me sorprendió, no mencionando el perfume al que dicen que se parece porque no lo he probado, no lo he conocido, pero sí que tengo que decir que me sorprendió por él mismo. Her Confession de la taza, que dicen que tiene místico, canela, nardos, mahonial, jazmín, incienso, vainilla, abatonca y almizcle. También es de esos perfumes que no nos va a llamar la atención por tener una grandísima intensidad, pero a mí me llamó la atención por la delicadeza de sus aromas, su conjunto floral, los contrastes olfativos que, lejos de las notas que nos cuentan, a mí me ha creado impresiones propias. Desde luego creo que crea un aura de feminidad, discreción, a la vez que esa elegancia, como si te rodearas tú misma de un aroma que crea un aura especial, sin duda de elegancia. Me pareció muy bonito. Evidentemente invita a probar el perfume en el que recomiendan que está inspirado, pero aún así es un perfume que merece mucho la pena descubrirlo si te gustan los perfumes igual, delicados y personales. Creo que tiene una personalidad especial. No creo que sea para todo el mundo, pero para mí me resultó muy chulo. Y la última propuesta no es del año 2024, sino del 2023, pero tenía que mencionarlo. Mencionarlo porque también ha sido una de esas propuestas que me hacían mis seguidoras, mis chicas aquí en el canal, que me decían, Isa, este tienes que probarlo, te va a encantar. Igualmente, es un perfume que las notas que nos cuentan no te cuentan todo lo de este perfume. Especias, coco, cítricos, ylang ylang, también tiene ese mahonial, sándalo, almizcle, benjuí, pero es de esos perfumes que si no lo pruebas realmente no sabes cómo huele. Me decían, Isa, tienes que probarlo, que sé que te va a gustar, como sabéis algunas de vosotras mis gustos. Y no es que me gustara, es que me sorprendió, me encantó, y lo primero que sentí es elegancia. Veréis, es un perfume que se puede considerar como un amaderado, almizclado, amaderado, especiado. Yo siempre he sentido que las maderas, en su justa medida en una mujer, le dan una elegancia tremenda, pero este perfume lo lleva a la máxima esencia. De verdad que sí. Es un perfume que dices, no es un elegante súper formal, como para vestirte para ir a ver a tus suegros, sí, pero tiene esa elegancia
con la sensualidad que da el almizcle, una elegancia incluso sexy, una elegancia muy femenina, muy actual, que yo creo que este perfume le puede hacer perder el miedo a las personas de buscar un elegante ligeramente amaderado porque tiene mucha magia, tiene mucha magia. Evidentemente no es un coco, no es un chupifrutas, no es nada de lo que te pueda decir a menos de que lo pruebes. Evidentemente tiene personalidad, lo que quiere decir que quizá lo mejor es nunca recomendarlo a ciegas, porque yo te puedo decir que es muy elegante, muy femenino, pero que lo pruebes y digas, pues a mí no me lo parece, porque no es un perfume a medida de todo el mundo, pero creo que sin duda, dentro de unas recomendaciones de probar y de descubrir, puede sorprender, sobre todo a las personas que se alejan de la perfumería árabe porque la pueden menospreciar en algún sentido, pero los dos perfumes que te he mencionado de la taza en este vídeo, si te los recomiendo, es porque creo que están a otro nivel en cuanto a perfumería. Así que, mis chicas, chicos, estos eran los perfumes que os puedo recomendar de este año 2024, desgranándolo muchísimo y yéndonos precisamente a lo que me parece lo más elegante, haciendo una selección muy, muy grande, dejando muchos perfumes que nos pueden servir otros perfumes para salir con las amigas, para divertirnos, para tal, lo que quieras. Pero esto es como ya de lo mejorcito que te puedes encontrar para momentos elegantes. Espero que esta selección te haya gustado. Un besito enorme. Hasta pronto.